Un saludo enorme a todos los rincones del planeta. En este video vamos a continuar con la lectura del libro Evolución de Richard Dawkins. Entonces, prosigamos. Comparaciones moleculares. Lo que Darwin no sabía, no podía saberlo, es que la evidencia comparativa llega a ser incluso más convincente cuando incluimos la genética molecular junto a las comparaciones anatómicas con que sí estaba familiarizado. De la misma forma que el esqueleto de los vertebrados es invariable entre todos los vertebrados, pero los huesos individuales son diferentes, y de la misma forma que el exoesqueleto de los crustáceos es invariable entre todos los crustáceos, mientras que los tubos individuales varían, también el código del ADN es invariable entre todas las criaturas vivas, mientras que los genes individuales varían. Esto es un hecho realmente asombroso, que muestra con más claridad que ninguna otra cosa, que todas las criaturas vivas son descendientes de un único antepasado. No solo el código genético mismo, sino todo el sistema completo de genes, proteínas, necesarios para la vida, con los que tratamos en el capítulo 8, es el mismo en todos los animales, plantas, hongos, bacterias, arqueas y virus. Lo que varía es lo que está escrito en el código, no el código mismo. Y cuando miramos comparativamente lo que está escrito en el código, las secuencias genéticas actuales en todas estas criaturas diferentes, encontramos el mismo tipo de árbol jerárquico de semejanzas. Encontramos el mismo árbol genealógico, aunque desplegado de forma mucho más detallada y convincente, que en el esqueleto de los vertebrados, el de los crustáceos, y de hecho, en todo patrón de parecidos anatómicos en todos los reinos de la vida. Si queremos saber cuál es el grado de parentesco entre dos especies, es decir, cómo de cerca está un erizo de un mono, lo ideal sería mirar los textos moleculares completos de cada gen de ambas especies y comparar cada punto y cada coma, como haría un estudioso de la Biblia al comparar dos rollos o fragmentos de Isaías. Pero lleva tiempo y es caro. El proyecto del genoma humano duró 10 años, lo que representa muchos siglos en la escala humana. Aunque ahora sería posible conseguir el mismo resultado en una fracción de ese tiempo, todavía sería una empresa grande y comprometida, como también lo sería el proyecto del genoma del erizo. Al igual que los aterrizajes del Apolo y como el gran colisionador de hadrones, que acaba de ser puesto en marcha en Ginebra mientras escribo esto, la gigantesca escala de esta hazaña internacional me emocionó cuando lo visité. La descodificación completa del genoma humano es uno de esos logros que me hace sentir orgulloso de ser humano. Estoy encantado con que el proyecto del genoma del chimpancé acabe de ser concluido con éxito, así como el equivalente de otras especies más. Si continúa el actual ritmo de éxitos, véase la ley de Hodgkin más adelante, pronto será económicamente viable secuenciar cada pareja de especies cuya cercanía de parentesco queramos medir. Mientras tanto, para la mayoría, tenemos que contentarnos con muestrear partes específicas de sus genomas, lo que funciona muy bien. Podemos simplemente tomar unas pocas muestras de genes o proteínas cuyas secuencias sean traducidas directamente a genes y compararlas entre especies. Volveré a esto en un momento, pero hay otras formas de hacer una muestra aproximada y automática, y las tecnologías para lograrlo han estado disponibles durante mucho tiempo. Un primer método, que funciona sorprendentemente bien, aprovecha el sistema inmune de los conejos. Se puede utilizar cualquier animal que se quiera, pero los conejos hacen muy bien el trabajo. Igual que para la defensa natural del cuerpo contra los patógenos, el sistema inmune del conejo fabrica anticuerpos contra cualquier proteína extraña que entre en el torrente sanguíneo. De la misma forma que se puede saber si yo he tenido tos ferina examinando los anticuerpos de mi sangre, también se puede saber a lo que ha sido expuesto un conejo en el pasado, examinando su respuesta inmune en el presente. Los anticuerpos presentes en el conejo constituyen una historia de las sacudidas a las que su carne ha sido sometida, incluidas proteínas inyectadas artificialmente. Si se inyecta, por ejemplo, una proteína de un chimpancé en un conejo, los anticuerpos que fabrica atacarán posteriormente a la misma proteína si se le administra otra vez. Pero supongamos que la segunda dosis es de una proteína equivalente, no de chimpancé, sino de gorila. La exposición anterior del conejo a la proteína del chimpancé le habrá prevenido parcialmente contra la versión del gorila, pero la reacción será más débil. Y también le habrá prevenido contra la versión del canguro, pero la reacción será todavía más débil, dado que el canguro está mucho menos relacionado que el gorila con el chimpancé que fijó la referencia. La intensidad de la respuesta del sistema inmune del conejo a una inyección posterior de proteína es una medida de la semejanza de esa proteína con la original a la que fue expuesto el conejo al principio. Fue con ese método, usando conejos,
como Vincent Saric y Alan Wilson de la Universidad de California en Berkeley, demostraron en 1960 que los humanos y los chimpancés tienen una relación de parentesco mucho más cercana de lo que antes se pensaba. Hay también métodos que utilizan los propios genes, comparándolos directamente entre especies en lugar de comparar las proteínas que codifican. Uno de los métodos más antiguos y efectivos es la hibridación de ADN, que es lo que está normalmente detrás de afirmaciones del tipo: los humanos y los chimpancés comparten el 98% de sus genes. Hay algo de confusión, por cierto, sobre qué significan exactamente esos porcentajes. ¿El 98% de qué es idéntico? El número exacto depende de cómo de grandes sean las unidades que estamos contando. Una analogía muy simple sirve para aclarar esto, y lo hace de una forma interesante porque las diferencias entre la analogía y la cosa real son tan reveladoras como las similitudes. Supongamos que tenemos dos versiones del mismo libro y queremos compararlas. Quizá es el libro de Daniel, y queremos comparar la versión canónica con un pergamino antiguo que se acaba de descubrir en una cueva en la costa del Mar Muerto. ¿Qué porcentaje de capítulos de los libros es idéntico? Probablemente 0, ya que se requiere solo una discrepancia en cualquier lugar de todo un capítulo para que digamos que no son idénticos. ¿Qué porcentaje de sus frases son idénticas? El porcentaje será ahora mucho mayor. Aún mayor sería el porcentaje de palabras idénticas, porque las palabras tienen menos letras que las frases, menos oportunidades para romper la identidad. Pero el parecido de una palabra también se rompe si difiere en alguna de las letras. Por tanto, si alineamos dos textos y los comparamos letra a letra, el porcentaje de letras idénticas será aún mayor que el porcentaje de palabras idénticas. Así pues, una estimación de aproximadamente un 98% en común no significa nada, a menos que especifiquemos el tamaño de la unidad que estamos comparando. ¿Estamos comparando capítulos, palabras, letras o qué? Y lo mismo se cumple cuando comparamos ADN de dos especies. Si estamos comparando cromosomas enteros, el porcentaje compartido es 0, porque solo se requiere una pequeña diferencia en algún lugar en los cromosomas para poder decir que los cromosomas son diferentes. El tan citado número del 98% de material genético compartido entre los humanos y los chimpancés no se refiere ni al número de cromosomas ni al número total de genes, sino al número de letras de ADN, técnicamente pares de bases, que casan entre sí dentro de los genes respectivos de humanos y chimpancés. Pero hay un fallo en ello. Si hacemos la alineación de forma ingenua, una letra perdida o una letra añadida, en contraposición a una letra equivocada, hará que no casen todas las letras siguientes porque estarán desplazadas un paso arriba, hasta que haya un error en la dirección opuesta para alinearlas de nuevo. Es claramente injusto dejar que la estimación de discrepancias crezca de esa forma. El ojo de un estudioso, al analizar dos pergaminos de Daniel, se da cuenta de ello automáticamente, de una forma que es difícil de cuantificar. ¿Cómo podemos hacer esto con el ADN? Aquí es donde dejamos nuestra analogía con los libros y los pergaminos y vamos directamente al asunto real porque, como suele ocurrir, la cosa real, el ADN, es más fácil de entender que la analogía. Si calentamos poco a poco ADN, llega un punto en torno a los 85 grados centígrados en que las uniones entre las dos cadenas de la doble hélice se rompen y las dos hélices se separan. Podemos pensar en los 85 grados Celsius o la temperatura que sea en cualquier caso como un punto de fusión. Si lo dejamos enfriar de nuevo, cada hélice simple se une espontáneamente otra vez con otra hélice simple o con un fragmento de hélice simple, donde quiera que encuentre una con la que emparejarse, utilizando las reglas ordinarias de emparejamiento de las bases de la doble hélice. Podríamos pensar que esta última sería siempre la pareja de la que se acababa de separar y con la que, por supuesto, estaba perfectamente emparejada. De hecho, podría ser, pero normalmente no es así de fácil. Los fragmentos de ADN encontrarán otros fragmentos con los que se puedan emparejar, y lo normal es que no sean exactamente iguales que las parejas originales. De hecho, si añadimos fragmentos separados de ADN de otra especie, los fragmentos de las cadenas simples pueden unirse a los fragmentos de ADN de la especie equivocada, de igual manera que se unirían a cadenas simples de la especie adecuada. ¿Por qué no iban a hacerlo? Esta es la sorprendente conclusión de la revolución de la biología molecular llevada a cabo por Watson y Crick, que el ADN es solo ADN. No importa si es ADN humano, ADN de chimpancé o ADN de manzana. Los fragmentos se emparejarán alegremente con fragmentos complementarios donde quiera que los encuentren.
Sin embargo, la fuerza de la unión no es siempre igual. Los fragmentos de una hebra de ADN se unen con más fuerza a fragmentos correspondientes que a cadenas menos similares. Esto ocurre porque la mayoría de las letras del ADN, las bases de Watson y Crick, encuentran compañeros opuestos con los que no se pueden emparejar. La unión de estas cadenas está en consecuencia debilitada, como una cremallera a la que le falta algún diente. ¿Cómo podemos medir esta fuerza del enlace una vez se han encontrado y unido fragmentos de especies diferentes? Mediante un método sorprendentemente sencillo. Medimos el punto de fusión de las uniones. Recuerde que dije que el punto de fusión del ADN de doble cadena es de unos 85 grados Celsius. Esto es siempre cierto en el ADN de doble cadena adecuadamente emparejado, como cuando una cadena de ADN humano se funde separándose de su cadena complementaria de ADN humano. Pero cuando el enlace es más débil, como cuando una cadena humana se une a una cadena de chimpancé, es suficiente una temperatura ligeramente inferior para romper el enlace. Y cuando el ADN humano se ha unido a ADN de un pariente más lejano, como un pez o un sapo, basta una temperatura aún menor para separarlos. La diferencia entre el punto de fusión cuando una cadena está unida a otra de su propia clase y el punto de fusión cuando está unida a una cadena de otra especie es nuestra medida de la distancia genética entre dos especies. Como regla general, cada decremento de 1 grado Celsius en el punto de fusión es aproximadamente equivalente a una caída de un 1% en el número de letras de ADN emparejadas, o un incremento de un 1% en el número de dientes que faltan en la cremallera. Hay dificultades con el método en las que no he entrado, y problemas complicados que tienen soluciones ingeniosas. Por ejemplo, si mezclamos ADN humano con ADN de chimpancé, la mayor parte del ADN humano fragmentado se unirá con otros fragmentos humanos, y la mayoría del ADN del chimpancé se unirá al de su propia clase. ¿Cómo se separa el ADN híbrido, cuyo punto de fusión es lo que realmente queremos medir, del ADN de la misma clase? La respuesta se obtiene mediante un truco ingenioso que implica el etiquetado radiactivo, pero los detalles nos desviarían mucho de nuestro camino. El asunto principal es que la hibridación de ADN es la técnica que lleva a los científicos a barajar cifras como el 98% de similitud genética entre humanos y chimpancés, y proporciona porcentajes predeciblemente inferiores a medida que nos movemos hacia pares de animales con un parentesco más alejado. El método más moderno para medir la similitud entre genes emparejados de diferentes especies es el más directo y el más costoso: leer la secuencia de letras de los genes utilizando el mismo método que se usó en el proyecto del genoma humano. Aunque es todavía caro para comparar el genoma completo, se puede conseguir una buena aproximación comparando una pequeña muestra de genes, algo que se hace cada vez con más frecuencia. Con independencia de la técnica que usemos para medir la similitud entre dos especies, ya sean los anticuerpos de los conejos o los puntos de fusión o la secuenciación directa, el siguiente paso es muy parecido. Después de obtener un único número que representa la similitud entre cada par de especies, colocamos los números en una tabla. Cogemos un conjunto de especies y escribimos sus nombres, en el mismo orden, como cabeceras de las columnas y de las filas. Luego ponemos el porcentaje de similitudes en las celdas apropiadas. La tabla será triangular, la mitad del cuadrado, porque, por ejemplo, el porcentaje de similitud entre el ser humano y el perro será el mismo que entre el perro y el ser humano. Por tanto, si hemos llenado toda la tabla, las dos mitades a cada lado de la diagonal serán simétricas. Y ahora, ¿qué tipo de resultados cabría esperar? Sobre el modelo de evolución deberíamos predecir que nos encontraremos poniendo una puntuación alta en la celda que conecta al ser humano con el chimpancé y una puntuación más baja en la celda que conecta al ser humano y al perro. La celda humano-perro debería teóricamente tener una puntuación de parecido idéntica a la de la celda chimpancé-perro, porque los humanos y los chimpancés tienen exactamente el mismo grado de parentesco con los perros. Debería también ser idéntico el de la celda mono-perro y el de la celda lémur-perro. Esto es así porque los humanos, los chimpancés, los monos y los lémures están todos conectados al perro a través de su antepasado común, un primate temprano, que probablemente se parecía un poco a un lémur. La misma puntuación deberían tener las celdas de un humano gato, chimpancé gato, mono gato y lémur gato, porque los gatos y los perros están emparentados con todos los primates a través del antepasado común de todos los carnívoros. Debe haber una puntuación mucho más baja, idealmente igual de baja, en todas las celdas que unan, por ejemplo, a un calamar con cualquier mamífero, y no debería importar qué mamífero escojamos, ya que todos están igual de distantes de un calamar.
Estas son expectativas teóricas muy poderosas, pero no hay razón para que, en la práctica, no puedan ser traicionadas. Si lo fueran, sería una evidencia contra la evolución. Lo que ocurre realmente resulta ser, dentro de los márgenes estadísticos de error, justo lo que esperaríamos de la suposición de que la evolución ha ocurrido. Esto es otra forma de decir que, si se proyectan sobre las ramas de un árbol las distancias genéticas entre pares de especies, todo cuadra de forma satisfactoria. Por supuesto, el encaje no es del todo perfecto. Las expectativas numéricas en biología normalmente tienen la precisión de una aproximación. La evidencia de la comparación de ADN o de proteína se puede utilizar para decidir, bajo la suposición de la evolución, qué pares de animales son parientes más cercanos que otros. Lo que convierte esto en una evidencia extremadamente poderosa para la evolución es que se puede construir un árbol de parecidos genéticos de forma independiente para cada gen. Y el resultado importante es que cada gen da lugar aproximadamente al mismo árbol genealógico. Una vez más, esto es exactamente lo que cabría esperar si estuviéramos tratando con un árbol genealógico verdadero. No es lo que esperaríamos si un diseñador hubiera analizado todo el reino animal y hubiera elegido y cogido o tomado prestadas las mejores proteínas para el trabajo, donde quiera que se encuentren en el reino animal. El primer estudio a gran escala siguiendo esta línea fue realizado por un grupo de genetistas en Nueva Zelanda, dirigidos por el profesor David Penny. El grupo de David Penny tomó 5 genes que, aunque no idénticos entre todos los mamíferos, eran suficientemente similares como para tener el mismo nombre en todos ellos. Los detalles no importan, pero los 5 genes eran los de la hemoglobina A, la hemoglobina B, las hemoglobinas dan a la sangre su color, el fibrinopéptido A, el fibrinopéptido B. Los fibrinopéptidos se utilizan en la coagulación de la sangre, y el citocromo C, que desempeña un papel importante en la bioquímica celular. Se eligieron 11 mamíferos para comparar: el mono rhesus, la oveja, el caballo, el canguro, la rata, el conejo, el perro, el cerdo, el ser humano, la vaca y el chimpancé. Penny y sus colegas pensaron estadísticamente. Querían calcular la probabilidad de que, solo por azar, 2 moléculas dieran lugar al mismo árbol genealógico, si la evolución no fuese cierta. Así que intentaron imaginar todos los árboles posibles que pudieran terminar en 11 descendientes. Es un número sorprendentemente grande, incluso si nos limitamos a árboles binarios, es decir, árboles con ramas que solo se bifurcan, no se separan en 3 o más ramas. El número total de árboles posibles es de más de 34 millones. Los científicos observaron pacientemente cada uno de los 34 millones de árboles y los compararon con los otros 33.999.999 árboles. No, por supuesto que no lo hicieron. Requeriría demasiado tiempo de ordenador. Lo que hicieron, en cambio, fue construir una aproximación estadística ingeniosa, un atajo equivalente a ese cálculo monstruoso. Así es como funcionaba el método de aproximación. Tomaron el primero de los 5 genes, digamos la hemoglobina A. En todos los casos utilizamos el nombre de la proteína en lugar del gen que codifica esa proteína. De todos estos millones de árboles, querían encontrar cuál era el más parsimonioso en el que estuviera implicada la hemoglobina. Parsimonioso significa aquí que necesita postular el mínimo cambio evolutivo. Por ejemplo, todos los miles de árboles que asumían que el pariente más cercano a un ser humano era un canguro, mientras que los humanos y los chimpancés tenían un parentesco más lejanos, resultaron ser árboles muy poco parsimoniosos. Se necesita asumir mucho cambio evolutivo para dar lugar al resultado de que los canguros y los humanos tienen un antepasado común reciente. El veredicto de la hemoglobina A sería: este es un árbol muy poco parsimonioso. No solo tengo que realizar mucho trabajo de mutaciones para terminar de forma tan diferente en humanos y canguros, sino que a pesar de nuestra relación de parentesco, tan cercana de acuerdo con este árbol, también tengo que hacer un gran trabajo de mutaciones en la otra dirección, para asegurarme de que, a pesar de su gran separación en este árbol en particular, los humanos y los chimpancés de alguna forma terminaron con una hemoglobina A similar. Voto en contra de este árbol. La hemoglobina A concluye con un veredicto de este tipo para cada uno de los 34 millones de árboles, alguno más favorable que otro, y finalmente termina eligiendo unas pocas docenas de los árboles mejor clasificados. De estos, la hemoglobina A diría algo como: este árbol sitúa a los humanos y a los chimpancés como parientes cercanos, y sitúa a las ovejas y a las vacas como parientes cercanos, y sitúa a los canguros en una rama separada. Resulta ser un árbol muy bueno porque casi no tengo que hacer trabajo de mutaciones para explicar los cambios evolutivos. Es un árbol muy parsimonioso
y consigue el voto de la hemoglobina A. Por supuesto que habría sido agradable si la hemoglobina A y todos los demás genes pudieran determinar un único árbol parsimonioso, pero eso es pedir demasiado. Entre los 34 millones posibles, solo se espera que unos pocos árboles ligeramente diferentes opten a las primeras posiciones de la hemoglobina A. Y ahora, ¿qué pasa con la hemoglobina B? ¿Qué pasa con el citocromo C? Cada una de las 5 proteínas tiene derecho a su propio voto para encontrar sus propios árboles preferidos, esto es, parsimoniosos, de entre 34 millones de árboles. Sería perfectamente posible para el citocromo C llegar a un voto completamente diferente sobre cuál es el árbol más parsimonioso. Podría resultar que el citocromo C de los humanos realmente fuera muy parecido al de los canguros y muy diferente al de los chimpancés. Lejos de reconocer el cercano emparejamiento entre la oveja y la vaca propuesto por la hemoglobina A, el citocromo C podría descubrir que no necesita mutar para situar a la oveja muy cerca de, digamos, los monos, y para situar a las vacas muy cerca de los conejos. Bajo la hipótesis de la creación, no hay ninguna razón por la que esto no pudiera ocurrir. Pero lo que Penny y sus colegas encontraron es que había un acuerdo sorprendentemente alto entre las 5 proteínas y utilizaron una estadística todavía más ingeniosa para mostrar cómo de improbable sería haber llegado a este acuerdo por azar. Entre 34 millones de árboles posibles, las 5 proteínas votaron por el mismo subconjunto de árboles. Esto es exactamente lo que esperaríamos de la suposición de que solo hay un árbol real que relaciona a los 11 animales, y es el árbol genealógico, el árbol de los parentescos evolutivos. Es más, el árbol de consenso al que votaron las 5 moléculas resultó ser el mismo que los zoólogos habían deducido a partir de evidencias anatómicas y paleontológicas no moleculares. El estudio de Penny fue publicado en 1982, hace bastante tiempo. Los años transcurridos desde entonces han visto una enorme proliferación de pruebas detalladas de las secuencias exactas de genes de numerosos animales y plantas. El acuerdo sobre los árboles más parsimoniosos se extiende ahora mucho más allá de las 11 especies y las 5 moléculas que Penny y sus colegas estudiaron. El suyo fue un ejemplo muy bueno y demoledor, como probaron con la evidencia estadística. La suma total de datos de secuencias genéticas que hay ahora disponibles establece la cuestión más allá de toda duda concebible. Mucho más convincente que la evidencia fósil, también muy convincente, la evidencia de las comparaciones entre genes está convergiendo rápida y decisivamente en un gran árbol de la vida. En la ilustración vemos un árbol de las 11 especies del estudio de Penny que representa un voto de consenso moderno de muchas partes diferentes del genoma de los mamíferos. Es la consistencia del acuerdo entre todos los diferentes genes del genoma lo que nos da confianza no solo en la precisión histórica del árbol de consenso mismo, sino en el hecho de que la evolución ha ocurrido. Si la tecnología molecular genética sigue expandiéndose a su ritmo exponencial actual, para el año 2050 será rápido y barato obtener la secuencia completa del genoma de un animal, poco más complicado que tomar su temperatura o su presión sanguínea. ¿Por qué digo que la tecnología genética está expandiéndose exponencialmente? ¿Podemos medirlo? Hay un paralelismo en la tecnología de los ordenadores, la llamada ley de Moore. Denominada así por Gordon Moore, uno de los fundadores de la compañía de circuitos integrados Intel, se puede expresar de varias formas, porque se unen varias medidas de la potencia de un ordenador. Una versión de la ley afirma que el número de unidades que se pueden empaquetar en un circuito integrado de un tamaño dado se dobla entre cada 18 meses y 2 años, aproximadamente. Es una ley empírica, lo que significa que en lugar de haber sido derivada de una teoría, resulta ser cierta cuando miramos los datos. Se ha mostrado correcta durante un periodo de unos 50 años hasta ahora, y muchos expertos piensan que lo seguirá siendo durante al menos algunas décadas más. Otras tendencias exponenciales, con un tiempo de duplicación similar, que pueden considerarse versiones de la ley de Moore, incluyen el aumento de velocidad de la computación y del tamaño de la memoria por coste de unidad. Las tendencias exponenciales siempre conducen a resultados sorprendentes, como Darwin demostró cuando, con la ayuda de su hijo matemático George, tomó el elefante como ejemplo de animal con un ciclo reproductivo lento y mostró que, en solo unos pocos siglos de crecimiento no restringido exponencial, los descendientes de una sola pareja de elefantes cubrirían la Tierra. No hace falta decir que el crecimiento de la población de elefantes no es exponencial en la práctica. Está limitado por la comida y el espacio, por las enfermedades y por muchas otras cosas. Ese era de hecho el argumento central de Darwin, ya que ahí es donde entra la selección natural. Pero la ley de Moore se ha venido cumpliendo desde hace al menos 50 años. Aunque nadie tiene una idea clara de por qué,
varias medidas de la potencia de un ordenador han ido aumentando exponencialmente en la práctica, mientras que la tendencia del elefante de Darwin es exponencial solo en teoría. Se me ocurrió que podría haber una ley similar para la tecnología genética y el secuenciamiento de ADN. Se lo sugerí a Jonathan Hodgkin, catedrático de genética en Oxford, que fue alumno mío. Descubrí con alegría que él ya había pensado en ello, y lo había medido para preparar una conferencia que iba a dar en su antiguo colegio. Estimó el coste de secuenciar una longitud estándar de ADN en 4 momentos de la historia: 1965, 1975, 1995 y 2000. Yo alteré sus números para representar ganancia esperada o cuánto ADN se puede secuenciar con 1000 libras. Dibujé las cantidades en una escala logarítmica, porque una tendencia exponencial siempre se ve como una línea recta cuando se representa logarítmicamente. Como puede observar en el gráfico, los 4 puntos de Hodgkin encajan bastante bien sobre una línea recta. Ajusté una línea a los puntos, usando la técnica de regresión lineal, véase la nota 1 del capítulo 5, y luego me tomé la libertad de proyectarla hacia el futuro. Muy poco tiempo antes de que este libro se enviara a imprimir, enseñé esta sección al profesor Hodgkin y me pasó los datos más recientes de los que tenía conocimiento. El genoma del ornitorrinco con pico de pato, que fue secuenciado en 2008, el ornitorrinco era una buena elección debido a su posición estratégica en el árbol de la vida. El antepasado que compartimos con él vivió hace 180 millones de años, lo que es cerca de 3 veces el tiempo transcurrido desde la extinción de los dinosaurios. He dibujado el punto del ornitorrinco como una estrella en el gráfico, y se puede ver que se ajusta muy bien cerca de la línea proyectada que se calculó con los datos anteriores. La pendiente de la línea, de lo que estoy llamando ahora, sin permiso, la ley de Hodgkin, es solo ligeramente menos inclinada que la de la ley de Moore. El tiempo para doblarse es de un poco más de 2 años, mientras que en la ley de Moore es de un poco menos de 2 años. La tecnología del ADN es muy dependiente de los ordenadores, por lo que es razonable pensar que la ley de Hodgkin depende, al menos parcialmente, de la ley de Moore. Las flechas de la derecha indican los tamaños de los genomas de varias criaturas. Si seguimos las flechas hacia la izquierda hasta que alcanzan la línea inclinada de la ley de Hodgkin, se puede ver una estimación de cuándo será posible secuenciar un genoma del mismo tamaño que la criatura a la que se hace referencia por solo 1000 libras, con el valor actual. Para un genoma del tamaño del de la levadura, solo necesitamos esperar hasta el 2020. Para el genoma de un mamífero moderno, hasta donde este cálculo rápido hecho sobre la parte de atrás de un sobre puede precisar, todos los mamíferos son igual de caros, la fecha estimada es justo al llegar a 2040. Esto es una predicción estimulante. Una base de datos masiva de secuencias de ADN, obtenidas a bajo coste y fácilmente de todos los rincones del reino de los animales y el reino de las plantas. Las comparaciones detalladas de ADN rellenarán los vacíos en nuestro conocimiento sobre los parentescos evolutivos actuales de todas las especies con todas las demás. Conoceremos con completa seguridad el árbol genealógico completo de todas las criaturas vivas. Solo Dios sabe cómo tendremos que dibujarlo. No cabrá en ningún papel de tamaño razonable. Hasta el momento, el intento a mayor escala en esa dirección ha sido realizado por un grupo de investigadores en colaboración con David Hillis, el hermano de Danny Hillis, quien construyó uno de los primeros supercomputadores. El dibujo de Hillis hace el diagrama del árbol más compacto, situándolo alrededor de un círculo. No se puede ver el salto en el que los dos extremos casi se encuentran, pero está entre las bacterias y las arqueas. Para ver cómo funciona este dibujo circular, puede fijarse en la versión reducida que lleva tatuada en la espalda Claire D'Alberto, una estudiante graduada de la Universidad de Melbourne, cuyo entusiasmo por la zoología no es solo superficial. Claire me ha permitido amablemente reproducir la fotografía en este libro. Véase página en color 25. Su tatuaje incluye una pequeña muestra de 86 especies, el número de ramas terminales. Se puede ver el salto en el dibujo circular y podemos imaginar el círculo abierto. Las ilustraciones que, en menor número, se sitúan alrededor del borde están elegidas estratégicamente a partir de las bacterias, los protozoos, las plantas, los hongos y 4 filos animales. Los vertebrados están representados por el alargado dragón marino de la derecha, un pez sorprendente, cuya protección descansa en su parecido a las algas. El dibujo circular de Hillis es el mismo excepto porque tiene 3000 especies. Los nombres aparecen alrededor del borde exterior del círculo, demasiado pequeños como para leerlos, aunque el Homo sapiens ha sido habitualmente marcado con la expresión «usted está aquí». Podemos hacernos una idea de cómo de dispersa es nuestra muestra de este árbol
Incluso en un dibujo tan amplio como este, si nos dicen que los parientes más cercanos de los humanos que podrían entrar en el círculo son las ratas y los ratones. Los mamíferos tienen que reducirse drásticamente para poder ajustar todas las otras ramas del árbol a la misma longitud. Imagine un árbol similar con 10 millones de especies en lugar de las 3.000 incluidas aquí. Y 10 millones no es la estimación más optimista del número de especies vivas. Merece la pena descargarse el árbol de Hillis de su sitio web. Véanse notas al final del libro e imprimirlo como un póster en un papel de un tamaño que, según recomiendan, debe ser de al menos 220 centímetros. Incluso sería aconsejable uno mayor. El reloj molecular. Ahora, aprovechando que estamos hablando de moléculas, tenemos un trabajo pendiente en relación con el capítulo sobre los relojes evolutivos. Allí vimos los anillos de los troncos de los árboles y varios tipos de relojes radiactivos, pero dejamos los relojes moleculares hasta después de haber aprendido algo sobre otros aspectos de la genética molecular. Ha llegado el momento. Piense en esta sección como un apéndice para el capítulo sobre los relojes. El reloj molecular asume que la evolución es cierta y que se produce a un ritmo suficientemente constante a través del tiempo geológico como para ser usado como un reloj por sí mismo, suponiendo que pueda ser calibrado con la utilización de fósiles, que a su vez se calibran con relojes radiactivos. Igual que un reloj de vela asume que las velas arden a un ritmo fijo y conocido, uno de agua asume que ésta sale de un cubo a una velocidad que puede ser calibrada, y uno de pared asume que un péndulo se balancea a un ritmo fijo. El reloj molecular asume que hay ciertos aspectos de la propia evolución que se producen a un intervalo fijo. El ritmo fijo se puede calibrar con esas partes del registro evolutivo que están bien documentadas mediante fósiles, datables radiactivamente. Una vez calibrado, el reloj molecular puede emplearse para otras partes de la evolución que no están bien documentadas por los fósiles. Por ejemplo, para animales que no tienen esqueletos duros y que raramente fosilizan. Buena idea, pero ¿qué nos da derecho a esperar que podemos encontrar procesos evolutivos que ocurran a una velocidad constante? De hecho, una gran cantidad de pruebas sugiere que los ritmos evolutivos son muy variables. Mucho antes de la era moderna de la biología molecular, J.B.S. Haldane propuso el Darwin como una medida de la velocidad evolutiva. Supongamos que, a lo largo del tiempo evolutivo, alguna característica medible de un animal está cambiando en una dirección constante. Por ejemplo, supongamos que la longitud media de la pierna está aumentando. De esta forma, si durante un periodo de 1 millón de años la longitud de la pierna aumenta multiplicándose por un factor e, 2,718, un número elegido por razones de conveniencia matemática en las que no necesitamos entrar, diremos que la tasa de cambio evolutivo es de un Darwin. El mismo Haldane calculó la tasa de cambio de la evolución del caballo como de aproximadamente 40 milidarwins, mientras que se ha sugerido que la evolución de los animales domésticos, bajo selección artificial, debería ser medida en kilodarwins. La velocidad de la evolución de los guppies, trasladados a un río sin depredadores, como se describió en el capítulo 5, se ha estimado en 45 kilodarwins. La evolución de los fósiles vivos, como Língula, página 135, se mide probablemente en microdarwins. La idea está clara. Las tasas de cambio de la evolución de las cosas que vemos y medimos, como las patas y los picos, son altamente variables. Si la velocidad de la evolución es tan variable, ¿cómo podemos esperar utilizarla como un reloj? Aquí es donde la genética molecular llega al rescate. A primera vista, no nos quedará claro cómo se puede hacer esto. Cuando las características medibles como la longitud de la pata evolucionan, lo que estamos viendo es la manifestación externa y visible de un cambio genético subyacente. ¿Cómo entonces puede ser que las tasas de cambio a nivel molecular proporcionen un buen reloj, mientras que las velocidades de evolución de las patas o de las alas no lo hacen? Si las patas y los picos cambian a velocidades que van de los microdarwins a los kilodarwins, ¿por qué deberían ser las moléculas más fiables como relojes? La respuesta es que los cambios genéticos que se manifiestan en la evolución visible y exterior, de cosas como las patas y los brazos, son solo la punta del iceberg y están muy influenciados por la variación de la selección natural. La mayor parte del cambio genético que se da a nivel molecular es neutral y se puede, por tanto, esperar que suceda a un ritmo que es independiente de la utilidad y que podría ser incluso constante dentro de cada gen. Un cambio genético neutral no tiene efecto en la supervivencia del animal, y esta es una credencial útil para un reloj. Esto es así porque se esperaría que los genes que afectan a la supervivencia
de forma positiva o negativa, evolucionaran a un ritmo diferente, reflejando este hecho. Cuando el gran genetista japonés Motoo Kimura, entre otros, propuso la teoría neutral de la evolución molecular, esta resultó controvertida. Una versión de ella está ahora ampliamente aceptada, y sin entrar aquí en la evidencia detallada, voy a aceptarla en este libro. Ya que tengo reputación de archiadaptacionista, supuestamente obsesionado con la selección natural como la fuerza más importante o incluso la única que dirige la evolución, podemos tener cierta confianza en que, si incluso yo apoyo la teoría neutral, es poco probable que muchos otros biólogos se opongan a ella. Una mutación neutral es la que, aunque fácilmente medible por técnicas de genética molecular, no está sujeta a la selección natural, bien sea positiva o negativa. Los pseudogenes son neutrales por una razón. Son genes que una vez hicieron algo útil, pero que ahora se han quedado al margen y nunca se transcriben o se traducen. Podrían muy bien no existir, y son exactamente lo que necesitamos para un reloj evolutivo. Hay otras clases de genes preferidos por los científicos para los relojes moleculares, pero no entraré en más detalles. Para lo que sí resultan útiles los pseudogenes es para poner en un compromiso a los creacionistas. Fuerzan incluso su ingenuidad creativa para dar una razón convincente de por qué un creador inteligente debería haber creado un pseudogen. Un gen que no hace absolutamente nada y tiene la apariencia de ser una versión anticuada de un gen que solía hacer algo, a menos que fuera puesto ahí deliberadamente para engañarnos. Dejando de lado a los pseudogenes, es un hecho sorprendente que la mayor parte, el 95% en el caso de los humanos, del genoma, podría no estar ahí y no habría ninguna diferencia. La teoría neutral se aplica incluso a muchos de los genes del 5% restante, los genes que se leen y se usan. Se aplica incluso a los genes que son totalmente vitales para la supervivencia. Debo ser claro aquí, no estamos diciendo que un gen al que se aplica la teoría neutral no tenga efecto sobre el cuerpo. Lo que estamos diciendo es que una versión mutante del gen tiene exactamente el mismo efecto que la versión no mutada. Sea importante o no este gen, la versión mutada tiene el mismo efecto que la versión sin mutar. A diferencia de los pseudogenes, en los que el gen mismo puede ser descrito adecuadamente como neutral, estamos hablando ahora de casos en los que solo las mutaciones, por ejemplo cambios en los genes, pueden ser descritas estrictamente como neutrales, no los genes mismos. Las mutaciones pueden ser neutrales por varias razones. El código del ADN es un código degenerado. Esto es un término técnico que significa que algunas palabras del código son sinónimos exactos. Cuando un gen muta a uno de sus sinónimos, no tendríamos por qué llamarlo mutación. De hecho, no es una mutación en lo que se refiere a sus consecuencias sobre el cuerpo, y por la misma razón no es una mutación en lo que se refiere a la selección natural. Pero es una mutación para los genetistas moleculares porque ellos la pueden ver utilizando sus métodos. Es como si yo fuera a cambiar la fuente con la que escribo una palabra, digamos de canguro a canguro. Seguimos pudiendo leer la palabra nueva y sigue refiriéndose al mismo animal australiano. El cambio de tipo de letra de Arial Narrow a Garamond es detectable, pero irrelevante para el significado. No todas las mutaciones neutrales son tan neutrales como esta. Algunas veces, el gen nuevo se traduce en una proteína diferente, pero el sitio activo, recuerde las hendiduras tan cuidadosamente formadas que encontramos en el capítulo 8, de la nueva proteína se mantiene igual que el antiguo. En consecuencia, no hay ningún efecto sobre el desarrollo embrionario del cuerpo. La forma no mutada y la forma mutada del gen son todavía sinónimos en lo que se refiere a sus efectos sobre el cuerpo. Es posible también, aunque a los ultradarwinistas como yo no nos seduce esa idea, que algunas mutaciones realmente sí cambien el cuerpo, pero de una forma tal que no tiene efecto en la supervivencia, ni a favor ni en contra. Por tanto, y para resumir la teoría neutral, decir que un gen o una mutación es neutral no significa necesariamente que el gen mismo sea inútil. Podría ser de vital importancia para la supervivencia del animal. Lo que significa es que la forma mutada de un gen, que podría ser o no importante para la supervivencia, no es diferente de la forma no mutada con respecto a sus efectos, que podrían ser muy importantes sobre la supervivencia. Tal como sucede realmente, podríamos decir que la mayoría de las mutaciones son neutrales, son indetectables por la selección natural, pero detectables por los genetistas moleculares, y esta es una combinación ideal para un reloj evolutivo. Nada de esto debe usarse para restar importancia a la cima del iceberg.
la minoría de las mutaciones que no son neutrales. Son ellas las seleccionadas, positiva o negativamente, en la evolución de mejoras. Son aquellas cuyos efectos vemos realmente y la selección natural las ve también. Son aquellas cuya selección da a los seres vivos la sobrecogedora ilusión de haber sido diseñados. Pero es el resto del iceberg, las mutaciones neutrales, que son mayoría, lo que nos importa cuando hablamos del reloj molecular. A medida que avanza el tiempo geológico, el genoma está sujeto a una lluvia de desgastes en forma de mutaciones. En esa pequeña porción del genoma en la que las mutaciones realmente importan para la supervivencia, la selección natural se encarga de deshacerse de las malas y favorecer las buenas. Las mutaciones neutras, por el contrario, simplemente se apilan sin castigo y sin llamar la atención, excepto para los genetistas moleculares. Y ahora necesitamos un nuevo término técnico: fijación. Una nueva mutación, si es genuinamente nueva, tendrá una frecuencia baja en el acervo genético. Si volvemos a visitar el acervo genético 1 millón de años más tarde, es posible que la mutación haya aumentado su frecuencia un 100% o algo parecido a eso. Si esto ocurre, se dice que la mutación ha llegado a la fijación. Ya no pensaremos en ella como una mutación, se ha convertido en la norma. La forma obvia en la que una mutación llega a la fijación es cuando la selección natural la favorece. Pero hay otra forma. Puede llegar a la fijación por azar. Igual que un apellido noble puede desaparecer por falta de descendientes varones, las alternativas a la mutación de la que estamos hablando pueden llegar a desaparecer del acervo genético. La mutación puede hacerse frecuente en el acervo genético por la misma suerte que llevó a Smith a convertirse en el apellido más común de Inglaterra. Por supuesto, es mucho más interesante si el gen llega a la fijación por alguna buena razón, que es la selección natural, pero también puede ocurrir por azar, dado el gran número de generaciones. Y el tiempo geológico es suficientemente vasto como para que mutaciones neutras lleguen a la fijación a un ritmo predecible. El ritmo al que lo hacen varía, pero es una característica de los genes en particular, y dado que la mayoría de las mutaciones son neutrales, esto es precisamente lo que hace posible un reloj molecular. Es la fijación lo que importa para el reloj molecular, porque los genes fijados son los que miramos cuando comparamos dos animales modernos para intentar estimar el momento en que sus antepasados se separaron. Los genes fijados son los genes que caracterizan a las especies, son aquellos que son de todo menos universales en el acervo genético. Y podemos comparar los genes que se han fijado en una especie con los genes que lo han hecho en otra para estimar el momento en que ambas se separaron. Hay dos complicaciones en las que no entraré, porque Yang Wong y yo las hemos comentado en profundidad en mi libro El cuento del antepasado. Con ciertas reservas y con varios factores importantes de corrección, el reloj molecular funciona. De la misma forma que los relojes radiactivos avanzan a velocidades enormemente variadas, con vidas medias que van de las fracciones de segundo a las decenas de miles de millones de años, genes diferentes proporcionan un maravilloso repertorio de relojes moleculares, útiles para medir el cambio evolutivo a escalas que van desde 1 millón hasta 1000 millones de años y todas las etapas intermedias. Igual que cada isótopo radiactivo tiene su vida media característica, cada gen tiene su tasa de cambio característica, el ritmo al que las mutaciones nuevas típicamente llegan a la fijación por azar. Los genes de la histona tienen una tasa característica de una mutación cada 1000 millones de años. Los genes del fibrinopéptido son 1000 veces más rápidos, con una tasa de cambio de una mutación que se fija cada millón de años. Los genes del citocromo C y de la familia de la hemoglobina tienen tasas intermedias, con tiempos de fijación medidos en millones o decenas de millones de años. Ni los relojes radiactivos ni los relojes moleculares avanzan de forma regular como un reloj de péndulo o de pulsera. Si pudiéramos oírlos, sonarían como un contador Geiger. Los relojes radiactivos lo hacen literalmente, ya que es precisamente un contador Geiger lo que usamos para escucharlos. Un contador Geiger no avanza regularmente como un reloj, avanza al azar, y cada paso llega en ráfagas extrañas que parecen tartamudear. Así es como las mutaciones y las fijaciones sonarían si pudiéramos oírlas en la inmensa escala de tiempo de la geología. Pero, ya sea tartamudeando como un contador Geiger o metronómicamente como un reloj de pulsera, lo importante sobre los aparatos para medir el tiempo es que deben avanzar a un ritmo promedio. Eso es lo que hacen los relojes radiactivos, y eso es lo que hacen los relojes moleculares. He introducido el reloj molecular diciendo que asume el hecho de la evolución, y por tanto no puede utilizarse como una evidencia a favor de ella.
Pero ahora, después de entender cómo funciona, podemos ver que era demasiado pesimista. La existencia de pseudogenes, genes inútiles, que no se transcriben y que tienen un marcado parecido con los genes útiles, es un ejemplo perfecto de la forma en que los animales y las plantas tienen su historia escrita en ellos mismos. Pero esto es un tema que debe esperar al siguiente capítulo. Y hasta aquí este video. Si te ha gustado, dale me gusta, comparte con tus amigos o deja un comentario. Si quieres más, suscríbete. Adiós.